Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias esta mañana porque hemos podido cantar, Señor, de tu poder, de tu victoria, de tu gloria, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú has consumado la obra de salvación. Gracias, mi Señor, porque has resucitado de entre los muertos. Gracias, Señor, porque te has levantado y te has sentado en tu trono a la diestra del poder. Gracias, Señor, porque intercedes por nosotros, porque te compadeces de nuestra debilidad. Gracias, Señor, por todas tus bondades esta mañana, Señor. Mi Señor Jesucristo, queremos rogarte esta mañana que tu palabra siga cumpliendo tus propósitos en nuestros corazones. Mi Señor, tu palabra dice que es útil para toda buena obra, Señor, que es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Mi Señor, tu palabra revela los pensamientos ocultos de nuestro corazón. Tu palabra es perfecta, Señor. Por eso pedimos esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu me capacite para poder ser fiel a tu palabra, para enseñarla con fidelidad, pero también capacite a cada uno de nosotros para recibirla, Señor, en nuestros corazones y atesorarla, para que tu palabra siga dando vida en nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu, mi Señor, obre gloriosamente en medio de nosotros, aplicando tu verdad. Y Padre, rogamos también, pues para ti no es imposible, Señor. Te rogamos esta mañana que tú des vida a aquellos que aún no tienen vida, Señor. Que tu Santo Espíritu sople vida a esos huesos secos que aún no pueden mirar tu gloria, mi Señor. Oh Padre, cuánto anhelamos escuchar que tú sigues salvando en medio de nosotros, Señor, y que sigues mostrando misericordia, Señor, en esta generación perversa, contumaz, como cada uno de nosotros testificamos que es, Señor. Pero también testificamos de tu gracia, Señor, que no tiene límites en Cristo. Por favor, concede salvación, Señor, por medio de tu palabra. Y concede, Señor, que tu gloria sea manifestada en medio de nosotros, para alabanza de tu santo nombre, mi Dios, y para la edificación de tu iglesia amada. Padre, te pedimos estas cosas por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, para la lectura de la palabra. Vamos al Salmo 147 y vamos a darle lectura a todo el Salmo. Si quieren seguirme con sus vistas en su Biblia, yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen, por favor. Salmo 147. Dice la palabra de Dios así: alabad allá, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En cuanto al número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová, Jerusalén, alabad a tu Dios, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él enviará su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra.
de la nieve da la nieve como la lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, continuamos esta mañana con nuestra serie de predicaciones en las que tenemos por propósito, hermanos, que la iglesia podamos aprender en conjunto quién es este santísimo Dios al cual adoramos cada día del Señor como iglesia. No solamente en el día del Señor como iglesia, sino también en nuestros hogares. ¿Quién es este santísimo Dios al que nos postramos delante de Él y adoramos? Una necesidad imperante en la iglesia de Cristo es que le conozcamos como Él se ha revelado. Y en este esfuerzo muy limitado de mi parte, mi intención es que podamos acercarnos a su palabra y que podamos conocerlo como Él se ha revelado, hermanos. Y como hemos visto anteriormente, Él se complace en esto. Él se complace en que su pueblo le busque. Él se complace en manifestarse en los que le buscan con corazón sincero. Es verdad, nunca le conoceremos en toda su extensión y como Él se conoce a sí mismo. Hay muchas cosas que jamás comprenderemos en su totalidad, como una de ellas veremos hoy. No obstante, hermanos, Él se ha revelado en su palabra de esta forma, y nuestra responsabilidad no es tratar de modificar su palabra para tratar de hacer un entendimiento más accesible a nuestras mentes limitadas. Nuestra responsabilidad es exponer lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y suplicarle a su Espíritu Santo que pueda aplicar eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, que aunque tengamos limitaciones para comprender en toda su extensión, en toda su profundidad, la grandeza de nuestro Dios, no obstante, si Él lo ha dejado en su palabra, es para nosotros, hermanos. Porque las cosas escritas son para nosotros, hermanos. Eso dijo Moisés. Lo que Él ha dejado revelado es para su pueblo. Y nuestra responsabilidad es acercarnos a su palabra con temor y reverencia y poder conocer quién es este Dios santísimo que nos ha llamado a adorarle. Y hermanos, a manera de introducción, he tomado este Salmo 147 en el tema que hoy vamos a estar viendo. Adoramos a un Dios que conoce todo, que todo lo que pasa lo conoce. O también como ha sido descrita esta enseñanza, adoramos a un Dios que es omnisciente, es decir, que lo conoce absolutamente todo. Y la razón por la que tomé este salmo, hermanos, es porque nos ayuda a conocer cuán importante es conocer a este Dios que absolutamente todo lo conoce. El Salmo 147 es considerado que muy probablemente, por lo que dice al final del Salmo, y por eso lo leí, es un salmo que se escribió después del exilio. Es decir, es un salmo que se escribe en el pueblo de Dios después de que ha regresado del cautiverio de Babilonia. Es muy probable que haya sido en los tiempos de Nehemías. Y al entender un poco este contexto, nos damos cuenta por qué el salmista está escribiendo lo que está escribiendo, hermanos. Vamos a encontrar en este salmo en su totalidad tres principales temas. Uno es que el Señor es el que restaura. El segundo es que el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, gobierna. Y el tercero es que este mismo Dios se complace en los que en Él esperan. Este es el tema del salmista con el cual alaba al Señor. Este es el tema por el cual Él es exaltado en gran manera. Nosotros vemos acerca de su gobierno que grande es el Señor y de mucho poder.
Esto nos enseña la primera sección, que es en la que nos compete. Dice, alabar a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ustedes se percatan cómo el salmista está trayendo alabanza al Señor, porque el Señor que gobierna es aquel que restaura a su pueblo. Él dice, Él es el que va a restaurar, el que traerá restauración a nosotros. Y si avanzamos en esta sección, nos vamos a dar cuenta que Él puede exaltar a Dios, que es capaz de hacer esto, porque Él gobierna, dice Él cuenta, Él sana a los quebrantados de corazón y venda a sus heridos. Y Él inmediatamente empieza a describir cómo es que Él puede hacerlo, porque en Él está todo el poder. Dice, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Y hermanos, aquí es donde la doctrina que esta mañana traigo para ustedes empieza a ser revelada. El salmista llama al pueblo a adorarle, probablemente después de que ellos han regresado del cautiverio, y está hablándoles de cuán glorioso es este Dios que tiene mucho poder, que tiene la capacidad de restaurar, y les dice que el Señor, como lo vimos hace ratito que lo leíamos, se complace en los que en Él esperan. Y esta es una de las mayores dificultades para ti, para mí y para el pueblo del Señor siempre. Esperar. Una gran dificultad para el ser humano. Para algunos de nosotros, como en mi persona, esta es una de las dificultades más grandes. Ser paciente y esperar en la presencia del Señor. No obstante, el salmista nos enseña por qué es importante hacer eso. Porque Él es grande en poder, pero no solamente es grande en poder, porque su entendimiento o su conocimiento es incomparable. O literalmente, como lo dijo el salmista, su conocimiento es innumerable, no puede ser numerado. Nuestro texto dice, y su conocimiento es infinito. Y lo que quiere dar a entender es que cuando nosotros consideramos el conocimiento de Dios, no es algo que nosotros tengamos la capacidad de entender cuán grande es el conocimiento de Dios. Por eso el salmista dice que es bueno esperar en Él. Cuán grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su conocimiento es innumerable, es incontable. No hay manera de poder nosotros entender cuán grande es el conocimiento de nuestro Dios. Y hermanos, este salmista toma esta doctrina no como un mero conocimiento intelectual, no como tratando de llenar al pueblo de Dios de conocimiento únicamente teológico, sino con la intención de que este conocimiento consuele al pueblo de Dios que ha venido a regresar después de haber sido exiliado por sus pecados y que ahora ha llegado. Ahora, no tengo tanto tiempo, pero también, hermanos, si ustedes recordarán las predicaciones del libro del profeta Zacarías, tenemos un contexto más amplio de lo que pasa cuando el pueblo regresa del exilio. Como ellos constantemente son animados a mirar hacia atrás, hacia sus padres y considerar las consecuencias de a dónde los ha llevado. Como ellos constantemente miran el deterioro de Jerusalén, la ciudad destruida, el templo caído. Pero al mismo tiempo el Señor los está animando a seguir avanzando el reino, a reconstruir el templo y a seguir confiando en Él.
Ahora, ese es el contexto en donde el salmista está utilizando tanto el poder de Dios, que ya hemos visto, como el conocimiento que no puede ser contado de Dios, para animar al pueblo a esperar en Él, porque en eso el Señor se complace. Y eso puede ayudarte a ti y a mí a poder entender este Salmo 147, cuán importante es para nuestra vida como creyentes. Es decir, cuán cercano es este Salmo para ti y para mí, porque somos muy propensos a mirar las circunstancias y a dudar de que el Señor esté en pleno control y conocimiento de lo que tú y yo estamos viviendo. Es una gran tentación dudar del conocimiento de nuestro Dios. Y por eso, hermano, esta mañana traigo este tema para ti. Porque si bien a lo largo de la historia, la mayoría de los creyentes han hablado del conocimiento de Dios como algo sólido, algo que es en la misma esencia de Dios. No obstante, han pasado varios años en donde los teólogos se han tratado de encargar de humanizar a nuestro Dios para que personas como tú y como yo podamos entenderlo, entre comillas, y podamos estar más cerca de Él. Pero eso es un error, hermanos. El salmista está diciendo literalmente que el entendimiento o el conocimiento de nuestro Dios es infinito, es decir, es trascendente, trasciende a nuestras capacidades. No necesita ayuda de un teólogo o un ser humano para tratar de hacer esto más suave. El salmista está diciéndole al pueblo que quizás está dudando de la mano soberana del Señor en las dificultades, que Dios lo conoce absolutamente todo y que ese conocimiento es incapaz de ser comprendido por ti y por mí. Y eso debe de alentar nuestros corazones, aunque quizás no lo comprendamos en su totalidad. Tú y yo no necesitamos agarrar estos textos y tratar de suavizarlos para darles el poder de sentirnos más cerca de Dios. No, mi hermano. No es lo que tú y yo necesitamos hacer. Nosotros debemos de acercarnos a su palabra y debemos de temer ante ella y debemos de afirmar estas verdades, que el Señor conoce todo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con la omnisciencia? Bueno, nos referimos a que Dios tiene todo el conocimiento de todas las cosas. Nos referimos a que Dios conoce todas las cosas de manera perfecta y de manera exhaustiva. Dios sí conoce todas las cosas. De hecho, cuando decimos omnisciencia, esta palabra que proviene del latín, lo que estamos diciendo es que Dios tiene todo el conocimiento. Yo sé que tú y yo hemos repetido por muchos años que Dios es omnipotente, refiriéndose a que Dios tiene todo el poder, que Dios es omnisciente, refiriéndose a que Dios está en todos lados, y también, omnipresente, y que también Dios es omnisciente y que tiene todo el conocimiento. Pero hermano, tú y yo corremos un riesgo cuando hablamos de la omnisciencia. Podemos llegar a considerar que nuestro Dios va adquiriendo conocimiento, o que según las posibilidades el Señor va adquiriendo mayor conocimiento. Pero mi hermano, la Biblia no se contradice y nunca se va a contradecir. Dios no cambia. Si nuestro Dios tiene un conocimiento hasta este día y pasarán unas generaciones y tendrá otro conocimiento más amplio, el Dios que aprendió aquí no es el mismo Dios que está acá, hermano. Y Dios no cambia. Él no tiene la capacidad de aprender, porque esa es nuevamente una característica de la creación por su debilidad. Pero Dios conoce todas las cosas de manera perfecta y de manera exhaustiva en un solo acto eterno. Y yo sé que esto puede ser complejo para nosotros, pero la Biblia
nos relata esto y la iglesia ha reconocido históricamente que todo lo que Dios conoce, lo conoce perfectamente y exactamente y exhaustivamente en un acto eterno, en el momento en el que Él lo ha decretado. Es decir, nuestros actos no le añaden, nuestros actos no le quitan, nuestros pensamientos crecen, los de Él no. Él conoce todas las cosas de manera perfecta. De hecho, tratando de hacer esta definición muy sencilla, un hermano utiliza un lenguaje que todos podemos entender, aunque es una definición larga. Yo creo que cubre todos los aspectos para que tú y yo podamos entender qué significa la omnisciencia de Dios, qué significa que Él conoce todas las cosas. Él dice de esta forma, pon atención a lo que Él dice, hermano, porque es larga. Dice, Él lo sabe todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de todas las criaturas, del pasado, del presente, del futuro. Él conoce perfectamente cada detalle de la vida, cada ser en el cielo, en la tierra y en el infierno. Su conocimiento es perfectamente eterno. Yo no sé si te fijaste, pero este hermano utilizó aspectos que para ti y para mí son difíciles de concebir. Por ejemplo, habla del conocimiento en el pasado, en el presente y en el futuro. Habla del conocimiento en todos los aspectos de la creación, en todas las criaturas. Y habla del conocimiento en el cielo, en la tierra y en el infierno. Ahora, mientras leía esa definición de A.W. Pink, no podía dejar de venir a mí el Salmo 139, porque es eso precisamente lo que el salmista nos está diciendo. Es precisamente el salmista que está hablando de esta manera de el conocimiento y el poder y la presencia de Dios. Por eso decía otro creyente en la historia, que Dios tiene un conocimiento que trasciende a la creación. Yo espero, hermanos, que esta mañana, al explicar esta perfección en nuestro Dios, nuevamente podamos regresar a esa visión de Isaías capítulo 6 y podamos comprender un poco más cuando el Señor se está mostrando en el esplendor de su gloria manifestada en Cristo como trascendente o santo, santo, santo. Y esto humilla a Isaías. Esto humilla al profeta, porque que nuestro Dios tenga un conocimiento que trasciende a su creación, nos debe de llevar nuevamente al entendimiento de lo que Moisés está tratando de decirle a su pueblo. Señor, ¿y quién les diré que viene para salvarlos? ¿Quién es entonces quien los va a salvar? Y Dios asimismo les dice, diles que el yo soy es el que los va a salvar. Es decir, yo no soy como los dioses de Egipto, yo no soy como los dioses de Mesopotamia, yo no soy como nada en esta creación. Diles que el Dios que soy es el que va a salvarlos. Y precisamente esos aspectos que encontramos constantemente en la Biblia y que vamos a ver esta mañana muchos textos, nos revela a Dios en su conocimiento que está incluso por encima de todo lo creado, hermanos. Bueno, el salmo que hemos leído lo hizo. Él dice que conoce a todas las estrellas y las llama por su nombre. ¿Has pensado un poco en cómo las personas que tienen grandes inventos para mirar el cielo y contemplar las galaxias se asombran porque quizás descubrieron una más, porque quizás pueden ver con mayor claridad con la tecnología? Y el salmista está diciendo, el Señor conoce absolutamente todas ellas. ¿Cómo para el ser humano ha sido asombroso mirar al cielo por medio de estos artefactos que el Señor ha permitido que se creen?
y se asombre. Pero el salmista nos dice que Él conoce todas las cosas. No solamente Él trasciende a la creación. Esto es aún más chocante para nosotros. Dios ve todo como, y esta frase es muy famosa en este tema, Dios ve todo como un eterno presente. Y yo sé que tu mente y la mía dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que un eterno presente? Bueno, tú y yo tenemos que recordar la suma de lo que la Biblia nos enseña. Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo, pues Dios creó el espacio y creó el tiempo para su creación. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio, pues Él lo creó. Y la Biblia, como lo verán ahora, nos enseña que todo lo que Él lo conoce en un eterno presente. ¿Por qué, hermanos? Porque desde la eternidad Él lo ha decretado y Él no está afectado al tiempo como tú y como yo. Él no se ve afectado por la sucesión de eventos. Él las ha determinado y las conoce en su totalidad, desde antes de que pasaran, en todas las posibles opciones, en todas las posibles consecuencias y en todo lo que esto resultará. Pero para Él es un presente eterno. Siempre ha existido ese conocimiento. Ahora, ¿eso te confunde? Claro, porque tú y yo somos criaturas demasiado limitadas. Ni siquiera entendemos qué pasará el día de mañana con nosotros. Es importante que cuando nosotros hablamos del conocimiento de Dios, entendamos que Dios conoce perfectamente y eternamente e infaliblemente todas las cosas, hermanos. Esto tiene que derribar aquella teología que está tratando de enseñar que Dios está aprendiendo con su pueblo. Eso es herejía. Ese no es el Dios de las Escrituras, hermano. Dios no está aprendiendo con su pueblo. Dios ha decretado y conoce absolutamente todas las cosas. Dios no aprende, hermano. Él no cambia. Eso dijo el profeta. Su mente no cambia como la tuya y como la mía. Él no está siendo más sabio que lo que ya fue, porque Él es la fuente de la sabiduría. Él es la sabiduría. Por eso decía un teólogo que Dios es su conocimiento perfecto. Él es eterno e infalible en todas las cosas, pasadas, presentes, futuras, posibles, reales, e incluyendo las motivaciones del corazón. ¿Qué quiero decirte, hermano? Que el conocimiento de nuestro Dios trasciende el tiempo, el espacio y trasciende todas las posibilidades existentes e incluso a las motivaciones del corazón. Por eso, a medida que esta doctrina iba avanzando en la historia de la iglesia, encontramos definiciones cada vez más claras que la Biblia nos enseña. Por eso Calvino dijo, Dios no solo prevé el futuro, Dios lo ordena en su providencia. Nada sale de su perfecto control. Ahora, hermanos, he usado muchos teólogos para dar definiciones. Ahora espero puedas preparar tu corazón porque voy a dar un sinfín de textos en las Escrituras para que tú y yo podamos afirmar nuestras verdades en la palabra de Dios y entender por qué estos teólogos podían concluir esto sin temor. Ellos no tenían temor de agradar a la generación de los hombres de su época. Ellos no tenían temor de tratar de participar de un tumulto de religiosos que tan solo hacían que el oído saciara su comezón. Ellos miraban a la Escritura y podían concluir en estas verdades que son descritas con claridad en su palabra. Por ejemplo, vamos a ver textos que nos hablen acerca de cómo Dios conoce todas las cosas. Cómo Dios conoce todas las cosas. Y
No voy a hacer ahorita en este momento una división muy precisa entre cómo el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, los tres personas de la divinidad, cómo cada uno de ellos tiene todo el conocimiento. Voy a hablar de los textos y en su momento cuando hable de la doctrina de la Trinidad, entenderemos esto con mayor detalle, hermanos. Sean pacientes en este aspecto. Mi intención no es confundirlos, pero mi intención es hacerles ver cómo Dios, el Padre, Dios, el Hijo y Dios, el Santo Espíritu, tienen estas perfecciones también. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 20, el apóstol Juan nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Ustedes recordarán ese texto. ¿Y qué dice inmediatamente? Y Él sabe todas las cosas. ¿Acaso Juan dijo, y Él descubre todas las cosas a medida que tú pecas? ¿Acaso Juan dijo, y cuando tú decides pecar, Él entendió que ibas a hacer eso? Yo sé, hermanos, que la dificultad del tema es grande, primero porque no es algo que nosotros podamos ver en nuestras personas, y segunda por el lenguaje que nosotros denominamos analógico, en el cual Dios habla de una forma que tú y yo podamos entender. Pero tú te darás cuenta a medida que avanzamos en los textos, cómo esta doctrina es muy firme en la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos está diciendo que absolutamente todo está delante de él y todas las cosas que nosotros hacemos están delante de su presencia. Un libro en donde también podemos ver mucho acerca de los atributos de Dios es el libro de Job. Job 37, 16 dice, ¿has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Qué está diciendo? ¿Tú puedes entender la sabiduría de Dios? Ahora, yo sé, para los que han estudiado este tema, que la mayoría de los teólogos hacen una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por causa de la simplicidad de la enseñanza, no lo haré esta mañana, hermanos. Quizás si el Señor lo permite, algún día veremos cómo el conocimiento de Dios y su discernimiento o su sabiduría es completamente perfecta. Pero Job está diciendo, ¿has conocido tú acaso las maravillas de la sabiduría del perfecto? Hemos leído que grande es el Señor nuestro y su entendimiento no puede ser medido. Pero no solamente las cosas que ocurren el Señor las conoce, Él también conoce las intenciones y lo más profundo del corazón. Dice el autor de Crónicas en su primera parte, en el primer libro, capítulo 28, verso 9, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Así que el Señor no solamente está diciendo en su palabra que Él conoce los aspectos de su creación y las cosas que ocurren, sino que incluso el corazón y sus motivaciones, como dice en primero de Crónicas 28:9, Dios escudriña los corazones y entiende todos los pensamientos. Jeremías dice una expresión muy similar. En el capítulo 17, verso 10 dice, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón. Y como les mencionaba, hermanos, el Salmo 139 no solamente nos habla acerca de cómo el Señor está en todos lados,
sino que también nos habla cómo el Señor conoce absolutamente todo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Proverbios dice en el capítulo 15, verso 3, que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Y cuando decimos esta expresión, ¿pensamos que Dios tiene muchos ojos? No, hermano. Sabemos que es una expresión para que tú y yo entendamos que la presencia y el conocimiento de Dios es simplemente infinito. El mismo autor de Proverbios dice en el capítulo 21, verso 2, que el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero que Jehová pesa los corazones. Esto es increíble, hermano, porque tú y yo podemos decir esta mañana que si hay alguien que pueda decir que se conoce a sí mismo, es uno mismo. Tú puedes decir, el único que sabe cómo soy yo. Nadie me conoce como yo me conozco. Esa es la mayoría de nuestras expresiones. Es que yo me conozco. Yo sé cómo voy a responder aquí y cómo voy a responder allá. Es que yo sé qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Es que yo sé por qué tomaré esta decisión o otra decisión. Y el Señor dice en su palabra que aún ese conocimiento ni siquiera es comparado con el conocimiento que Él tiene de nuestro propio corazón. Porque tú y yo podemos estar sesgados por alguna razón en nuestra propia voluntad, en nuestras propias decisiones. Tú y yo podemos de una u otra forma actuar no íntegramente en nuestra última decisión. Y el Señor dice, pero yo sí conozco tu corazón. Ahora, no solamente Él conoce las cosas que ocurren, no solamente Él conoce el corazón y las motivaciones a perfección, Él conoce el futuro. Y esto es lo que tú y yo debemos de ir considerando. ¿Por qué este Dios es tan glorioso? ¿Por qué el salmista llama a alabar a un Dios tan grande? ¿Qué pasa con estas posturas del teísmo abierto y del teísmo progresivo, como se conocen estas posturas en donde Dios se trata de hacer muy cercano al ser humano? Bueno, si Dios aprende, ¿qué tan certero es que pase lo que dijo que pasará en el futuro? ¿Te has puesto a preguntarte esto? Porque nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible. Nosotros le decimos al mundo que si hay algo sobre lo que se puede sostener, no es mi palabra ni tu palabra, sino es la palabra sola de Dios. Pero después venimos a lo que Dios habla acerca del futuro y titubeamos. O Dios conoce todas las cosas o no las conoce, o las conoce a su perfección o las conoce a medias. O las conoce enteramente, exhaustivamente y perfectamente, o las está modificando para que pasen. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que aprender a razonar sobre las verdades que se nos digan y decir, ¿es eso bíblico? Porque cuando el Señor está hablando acerca de las cosas que pasarán en el futuro, aunque para ti y para mí sean difíciles del cuándo y cómo, Él no está diciendo quizás pasará. Él está afirmando que ocurrirá. Y muchas de ellas han ocurrido. Por ejemplo, uno de los que más habla al respecto de esto es Isaías. Capítulo 42, capítulo 46, capítulo 48. Él dice expresiones como estas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Es decir, ¿no había anunciado el juicio contra el reino del norte? Pasó. No usó el juicio contra el reino del norte para decirle al reino del sur, a Judá, arrepiéntete porque tu hermana Israel no se arrepintió y ya fue llevada cautiva.
Y si ustedes no se arrepienten, serán llevados cautivos. ¿Y qué pasó? Fueron llevados cautivos. Dice el profeta más adelante, yo soy Dios y no hay otro Dios. Escuchen, pueblo de Dios. Dios es trascendente, es santísimo. ¿No es esa la visión que Él tuvo, que lo humilló? Que anuncia lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo sé que para muchos creyentes y más para este mundo aborrecen que Dios ha determinado todas las cosas. Detestan la doctrina de la sabiduría y de la providencia de Dios, pero cuando tú te acercas a la Escritura, ninguno de estos profetas, llamado por Dios, equipado por Dios, instruido por Dios, tiene temor de decir con claridad que Dios trasciende todas las cosas y Él ordena y manda lo que Él quiere y pasa. Él es soberano. De hecho, más adelante vuelve a decir Isaías, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí. Hablando del cautiverio ya de el pueblo del sur de Judá. Hermanos, si nosotros pensamos que Dios no conoce perfecta, exhaustiva, todas las cosas en el presente eterno desde el momento en el que Él las decretó, como Dios cuando habla en su palabra, habla con la seguridad de que Él ya había dicho que eso iba a pasar y ha pasado. Y con esa seguridad determinar lo que pasará. Dios no solamente conoce los eventos que pasan, no solamente las intenciones del corazón, no solamente lo que ocurrirá en el futuro. Dios conoce las acciones de todos los seres humanos, absolutamente todas. Dice el salmista en el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras, de todos los seres humanos. Jeremías dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Nuevamente Job, en el capítulo 34, verso 21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y nuevamente, el autor de Proverbios dice, en el capítulo 5, verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Te has puesto a pensar por qué el libro de la sabiduría de Proverbios utiliza tanto este lenguaje de cómo el Señor observa absolutamente lo que tú y lo que yo estamos haciendo en todo momento? Porque su instrucción es tan oportuna y al mismo tiempo hay una advertencia al respecto de si nosotros la consideraremos cuando hace el contraste entre el sabio y el necio y diciendo que el Señor está observando lo que hacemos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, quien es 100% Dios y 100% hombre, Él dijo que Él mismo no se fiaba de todos los hombres, porque Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Muchos lo seguían y Él no se fiaba porque Él sabía lo que había en su corazón. A Él mismo le dijeron, cuando respondía con su sabiduría en Juan 16:30, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Lo probaban de una y otra forma y no podían dejar de concluir que aquel que estaba en medio de ellos era consejero fiel, Dios fuerte, Padre nuestro, príncipe de paz. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Más adelante vuelven a decir, Señor, tú lo sabes todo. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Tú sabes que te amo, Pedro.
¿Cuidarás mis ovejas? ¿Me amas? ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú sabes todo. ¿Qué puedo responderte? Pero ¿qué hay de aquellas cosas que parecieran ser que son muy ocultas? ¿Qué es lo que considera el ser humano? Ustedes recordarán este texto de Primera Tesalonicenses, creo que es el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo está hablando de la fornicación, cómo hay una expresión en donde habla acerca de este pecado, que está haciendo un contraste en cómo tiende a ser un pecado en lo oculto y cómo el Señor va a revelarlo, cómo da a entender que parte de la necedad del ser humano es que llegamos a considerar que podemos hacer cosas en las cuales Dios no nos está observando o no las conoce. La Biblia, incluso cuando ustedes regresan al libro de Proverbios, es una de las características del necio, el que no es avisado, el que no sabe que el mal viene, como que trata de disimular la realidad. Y la realidad es esta: no hay nada oculto delante de él, dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Dice el salmista en el Salmo 44, verso 21, porque Él conoce los secretos del corazón. Y dice finalmente el evangelista Lucas capítulo 12, verso 2, nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Hermano, no traje toda la lista de textos que hablan al respecto. Traté de traer algunos que fueran representativos para que podamos dar cuenta. ¿Por qué los teólogos concluyen esto? ¿Por qué ellos hablan del perfecto conocimiento eterno de Dios, de que Él sabe perfectamente lo que haremos, sus posibilidades, sus consecuencias, sus motivaciones, sus pensamientos, etcétera? Porque cuando tú te acercas a la Biblia, es lo que nos precisa acerca de al Dios que adoramos. Ahora, regresa a ese salmo que leímos y considera a este hombre que está escribiéndole al pueblo de Dios para animarlo. Y dice, espera en Él, porque en eso se complace Él, en manifestar su poder en los que Él esperan. Porque quizás tú puedes concluir es que ya no hay esperanza, ya no está, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el salmista? Él conoce todas las cosas, espera en Él. Él conoce la creación que Él hizo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermano? Bueno, nuevamente, en nuestra adoración tiene que seguir siendo impactada, hermanos. He estado escuchando una serie muy bonita de la adoración y este sentir en el corazón del pueblo de Dios tiene que seguir siendo vivificado. Nuestra adoración debe de ser impactada al saber que Dios conoce nuestro corazón, hermano. No tengo tiempo ahora para hacerlo, quizás lo hagamos en las clases de Conociendo nuestra liturgia, pero quiero llevarte a razonar un poco en la ofrenda de Caín y Abel. Quiero que consideres tú un poco del sistema ceremonial. Ambas ofrendas, tanto de uno como del otro, eran cosas que por sí mismas eran aceptables. No es que Dios solamente se complacía en un animal y no en el fruto de la tierra. El Señor estipula que ambas son parte de una ofrenda a Dios agradable. Pero el texto no nos da mucho detalle de si a lo mejor había un defecto, no lo encontramos. Pero sí encontramos en que la ofrenda de Abel fue aceptada, mientras la ofrenda de Caín no fue aceptada. Y el texto nos deja ver que hay algo que Dios supo, que nosotros no conocemos de lo que está pasando ahí, dando una implicación de que hay algo en el corazón en el momento de presentar la ofrenda a Caín y la que presenta a Abel.
Y cuando tú estudias lo que la adoración implica desde el huerto, después la caída y de las primeras adoraciones que nosotros vemos relatadas en la Escritura, y luego observamos a Cristo enseñando con claridad cuál es la adoración que a Él le complace, Él nos enseña que hay un aspecto importante en la adoración, un corazón sincero que hace las cosas en espíritu y en verdad. Así que al estudiar la adoración, nosotros podemos mirar por las palabras de Dios con respecto a la ofrenda de Caín, que la ofrenda no fue ofrecida con un corazón sincero al Señor. Y eso no fue algo que Dios que fue complaciente a Dios. De hecho, nosotros nos podemos dar cuenta por cómo sigue la historia que en el corazón de Caín algo verdaderamente existe. Porque cuando el Señor habla de cómo la ofrenda de Abel fue agradable, Caín se llena de envidia y enojo contra su hermano. ¿Y qué hace? Lo mata. ¿Y qué vuelve a mostrar? Una incredulidad enorme, porque parece ser que ya lo mató y ya puede seguir su vida. Hasta que el Señor le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Ahora, ¿el Señor no sabía dónde estaba? Por supuesto que sí. Pero ¿qué nos está enseñando que Caín pensaba? Que quizás Caín pensaba: no se va a dar cuenta de lo que pasa. Así que empezamos a considerar qué había en el corazón de Caín, hermanos. Y ojalá después puedan, les voy a decir de esta serie para que la puedan escuchar, está hermosa, pero me hacía reflexionar, hermanos, cómo es nuestro corazón al adorar a nuestro Señor. ¿Es una adoración superficial? Tú y yo, ¿cómo venimos a adorar a nuestro Dios? ¿Es una adoración no sincera? ¿Es una adoración externa? Hace muchos años, cuando yo no era un creyente y me llevaban a la iglesia, gracias a Dios, para bien, me enseñaban que el día del Señor yo tenía que ir de cierta manera y vestido de cierta forma y todas esas cosas, porque era ir a la iglesia. Pero hermanos, aunque yo cumplía todos esos aspectos externos y yo pensaba que eso era suficiente, cuando yo llegaba a la iglesia, Dios sabía lo que había en el corazón. Y eso no era genuino. Y uno puede llegar a la iglesia de Dios, a venir a adorarle, y puede llegar con toda la apariencia externa, como lo hizo Caín, y presentar su ofrenda. Pero tú y yo debemos de considerar que el Dios que adoramos no solo conoce lo que estamos haciendo, sino también la motivación. ¿Cuál es nuestra motivación al venir a la iglesia a adorarle? ¿Cuál es nuestra motivación a tener nuestro tiempo de adoración a solas? ¿Cuál es nuestra motivación al sentarnos con nuestra familia a adorarle? Yo no estoy diciendo que nosotros no batallemos con esas cosas, hermanos. No entramos volando por ahí diciendo: ay, es el mejor momento. Hay veces que es difícil. Pero estás aquí, ¿consideras que el Señor sabe lo que pasa en tu corazón? Cuando nosotros le cantamos, o nuestro corazón sigue afanado, turbado, lleno de resentimientos, envidias, contiendas. Tú y yo debemos de considerar que el Señor sí sabe nuestro corazón. Es una expresión que la iglesia contemporánea utiliza para que no se le juzgue. No me juzgues, tú no conoces mi corazón. Quiero decirte algo. El creyente genuino debería de tener más temor al decir eso. Porque aquel que sí conoce tu corazón, conoce las intenciones incluso de tu corazón. Y tú y yo hemos llamado a ser justos. Incluso nuestra justicia debe de ser mayor que la de los fariseos. Porque nuestro Dios es justo.
Así que, ¿qué razón tenemos para justificar cosas que no son conforme a la justicia de nuestro Dios? ¿O es acaso que la gracia es una ocasión para seguir haciendo injusticias en nuestro corazón? Es por eso que no solamente la adoración debe de ser impactada, hermano. Nuestra santificación también debe de ser motivada. ¿Cómo el entender que el Señor sabe todas las cosas debe de ayudarnos a ser más sabios y prudentes y temerosos en nuestro actuar? Hermano, ¿no es lo que dice el salmista en el Salmo 139? Él está usando este salmo para argumentar de cómo el Señor está en todos lados, cómo el Señor conoce todas las cosas, cómo el Señor escudriña los corazones y los prueba, y cómo termina el salmista diciéndome: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amado hermano, nuestra santificación tiene que avanzar, y para ello tú y yo tenemos que despojarnos de este misticismo religioso que se ha metido en la iglesia. Este misticismo religioso en donde está justificando nuestras desobediencias, diciendo: es que yo estoy orando y el Señor me abre puertas y me cierra puertas. Es que el Señor a eso me está dirigiendo. No saben con cuántos hermanos he hablado en los últimos meses para cuestiones de decisiones en donde desafortunadamente el misticismo se ha metido por completo, y primero anteponemos nuestros sentimientos y la oración antes que su voluntad revelada. Pero dijo Moisés: las cosas escritas son para nosotros. Y dijo el apóstol Pablo que su voluntad es perfecta, es buena y agradable. Y cuando llega el momento de las dificultades y de las decisiones difíciles, olvidamos esto. Olvidamos que la ley de Dios es buena y convierte el alma. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a tus pies mi camino, y lumbrera mi camino. Olvidamos que el Señor conoce y discierne las intenciones del corazón. Sigamos toda la verdad de Dios para decir: ya oré y el Señor me está llamando a esto. Este hermano del cual, y van a saber con esto a quién me refiero, cuenta constantemente una historia de un caso muy difícil en su iglesia, en donde una mujer cayó en adulterio y estaba empecinada en divorciarse y empecinada en seguir esta relación ilegítima. Y entra en disciplina, etcétera, con mucho dolor. Y dice este hermano que cuando él hablaba con ella constantemente decía: pero es que Dios conoce mi corazón y sabe que amo a este hombre. Pero es que yo lo amo verdaderamente. Y este hermano pastor usaba la palabra de Dios para hacerle ver que eso era pecado, que no era conforme a la voluntad revelada de Dios, que ella se estaba empecinando, que estaba haciendo mucho daño a muchas personas en su familia cercana, segunda, etcétera, 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 etcétera. Pero ella seguía empecinada en que ella oraba y que el Señor le abrió puertas. Y este lenguaje que tú y yo usamos cuando, como me decía un hermano en algún momento, cuando estaba luchando con esas cosas, este lenguaje que tan solo quiere santificar tus pecados y justificarlos, porque tú y yo no queremos enfrentarlos. Oh, cuánto bien haría que tú y yo recordáramos que el Señor conoce las intenciones del corazón, para que doblemos nuestras rodillas y podamos decirle con temor: pero Dios, tú conoces mi corazón y tú sabes que tiende al mal, y tú sabes que es torcido muchas veces y que puede ser sesgado por mi pecado y por querer desear cosas no legítimas. Porque quiero decirles algo, si les sorprende, esto pasa en los creyentes, mi amado hermano, en ti y en mí. Cuando no nos pasa a nosotros es muy fácil decir: es que ese hermano no se da cuenta que eso está mal.
Espérate estar en esa situación y vas a ver cómo el pecado nubla. Y vas a querer justificar, y vas a querer argumentar, y vas a querer decir, sí, eso es correcto. Y tú y yo tenemos que aprender, hermano, que nuestro corazón está desviado muchas veces. Y tenemos que humillarnos y orar. Señor, escudriña mi corazón y pruébame. Y si hay camino de iniquidad, guíame por el camino de justicia. Él sí conoce las intenciones, hermano. Tú y yo muchas veces por el pecado se va a endurecer nuestro corazón y vamos a tratar de vestir nuestras decisiones de toda piedad. Pero hay uno que es santo, perfecto, justo, que no cambia y Él conoce nuestro corazón. Yo puedo decirte esta mañana, mi hermano, si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios, no trates de encontrar un consejo que se te acomode con cualquier persona y lo vas y lo buscas y lo buscas y lo buscas y lo buscas y lo buscas. Este sí me gustó. Mejor humillémonos delante del Señor, que escudriña nuestro corazón, que conoce nuestra voluntad, y con temor dejemos que Él dirija nuestras vidas. ¿Quieres agradar a Dios? Con temor y temblor delante de su presencia, hermano. Pero esta doctrina, hermanos, no solamente es buena para nuestra santificación, no solamente nos ayuda a reverenciarla en la adoración, también es un consuelo enorme. Es un consuelo enorme para los creyentes. Aun cuando nosotros, por nuestras circunstancias, podemos llegar a pensar que Dios no sabe lo que estamos viviendo, que quizás Él se ha olvidado de nosotros, que Él ya no mira lo que nosotros estamos viviendo, angustiados, doliéndonos. Tú y yo debemos de recordar que si estamos en Cristo, primeramente decía un hermano, Él nunca se olvidará de nosotros, nunca se olvidará de nosotros. Y segunda, que Él conoce nuestro sufrimiento y se compadece de nosotros. El saber que el Señor conoce todas las cosas nos va a ayudar en aquellas circunstancias en donde por causa de nuestro pecado, del pecado de otros o las circunstancias muy apremiantes, nuestro discernimiento está muy nublado, podemos recordar que Él no se ha olvidado, que Él sabe lo que vivimos y que Él se compadece de nosotros. Pero nuevamente, mi hermano, tú y yo debemos de pensar en nuestro corazón. Es a este Dios del Salmo 147, el que he leído, al que queremos agradar. Tú y yo debemos de reflexionar en esto. Porque este salmo es el que nos enseña que Jehová se complace en los que le temen y los que esperan en su misericordia. ¿Estás dispuesto a estar ahí de rodillas esperando a que el Señor muestre su misericordia? ¿O prefieres ir por el brazo de la carne? Como lo veíamos en las meditaciones de Isaías. ¿Estás tú y yo estamos dispuestos a estar ahí en su presencia, aguardando, sabiendo que Él se complace en que esperemos en su misericordia? Quiero traerte este texto nuevamente a memoria. Esta mujer Agar, después de ser el resultado de muchas malas decisiones humanas, carnales, y es expulsada, y ahora ella está en el desierto con su hijo, no tiene nada que beber, y está dispuesta a mirar a su hijo morir de sed, mientras después ella va a morir porque no tiene nada. Imagínate qué circunstancia tan agonizante. Ver el fruto de tu vientre, fruto de malas decisiones carnales, ahora sentado y esperar a que muera. Y el Señor se presenta y le dice a Agar, también de este hijo haré una grande nación.
también lo bendeciré. No desfallezcas, Agar. Y Agar termina en adoración diciendo, porque este es el lugar en donde el Señor, el viviente que me ve, me ha bendecido. ¿Estamos tú y yo dispuestos a llegar a esas circunstancias en donde el brazo del hombre no puede hacer nada y aguardar en su presencia hasta mirar su misericordia y su poder? ¿O simplemente nos vamos a precipitar y vamos a ir y vamos a decir, oh, por mis fuerzas y construiré, si fueron derribados los tabiques, construiré con cantera y... Si has quitado mi higuera, entonces levantaré cedros? Es un gran consuelo, mi hermano, saber que nuestro Señor lo conoce todo, todo, y se complace en mostrar su poder en los que en eso esperan. Pero también tengo que decir a aquellos que esta mañana aún no han puesto su esperanza en Cristo. Aquí hay niños, hay personas adultas, hay invitados, familiares, amigos que han venido esta tarde aquí. Gracias a Dios por tu vida. Pero tienes que entender algo. Cuando el Señor habla del conocimiento de todas las cosas, todos los hombres deberíamos de tener mucha vergüenza y temor. Porque hay cosas que tú y yo hemos hecho en lo oculto y quizás pensamos que nadie las ha visto jamás. Hay cosas que hemos hecho de las cuales a veces ni siquiera queremos traerlas a memoria porque son vergonzosas en lo absoluto. Quiero decirte algo. Este Dios al que has venido esta mañana a adorar, Él sí lo vio y vio la motivación. Ha observado en plenitud cada uno de nuestros pecados. Y ha mirado no solamente nuestros pecados, sino también nuestro deleite en el pecado. Quiero decirte algo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y cada uno que es esclavo del pecado se deleita en practicar el pecado. Y es Dios que nos creó, que conoce absolutamente eso de ti y de mí. Nuevamente, aquí quizás nosotros no lo sabemos, pero Él sabe cuando contestaste mal a tus padres y por qué lo hiciste. Él sabe cuando tomaste algo que no debías de tomar. Él sabe cuando viste algo que no debías de ver. Él sabe cuando has rechazado su palabra. Él sabe cuando has rechazado sus tratos para tu vida. Él sabe absolutamente tu dormir, tu levantar, tu sentar. Él sabe nuestro pensar. Él sabe nuestras meditaciones. Él sabe lo que entretiene nuestras mentes y conoce también la motivación. Y sabes algo, para todo ser humano eso es extremadamente vergonzoso y extremadamente aterrorizante saber que Él va a juzgarnos por todo eso. No hay pecado ni motivación pecaminosa que pueda esconderse del pleno conocimiento de Dios. Quiero decirte algo, mi amigo, si estás esta mañana aquí, este no es un diosito. Este es el Dios que trasciende su creación y que te sustenta cada día de tu vida y aborrece nuestro pecado. Tú dirás, pero mira, no pasa nada. Él es paciente. No quiere que perezcas en tus pecados. Él quiere que te arrepientas. Tengas 8 años, tengas 70 años, Él sigue siendo paciente. Pero llegará el día que juzgará a todos los hombres. Por eso damos gracias a Dios que estás aquí. Porque hoy puedes escuchar con toda claridad que Dios es santísimo y que en su santidad a Él le ha placido enviar a su Hijo, quien tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Él se hizo ser humano, pero Él no pecó. Él vino para obedecer lo que tú y yo nunca hemos obedecido. Él sí vino a cumplir lo que tú y yo nunca hemos cumplido. Pero no solamente vino para eso,
también vino para pagar lo que tú y yo no hemos podido hacer. Nosotros hemos pecado día y noche contra Él, en acto, en palabra y en voluntad. Y quiero decirte que este mismo Dios que lo conoce todo, que tiene todo el poder y que también se hizo hombre, es uno que te llama a Él para que te arrepientas de tus pecados, para que se los confieses a Él, para que puedas creer que lo que Cristo hizo es suficiente para perdonar todos, absolutamente todos. Hombres como tú y como yo fueron crucificados a su lado. Y tristemente uno de ellos siguió amando su pecado hasta la muerte. Y el día que Él venga será juzgado. Pero otro ahí en la cruz que también había hecho cosas muy malas como tú y como yo, rogó misericordia. ¿Y sabes qué? Es increíble que nuestro Señor en su agonía en la cruz, en toda vergüenza y todo vituperio, ahí sufriendo, le concedió el perdón a un asesino. Es increíble ver el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo que la gente escuche que Dios es trascendente. Él no tiene límites para perdonar nuestros pecados. Pablo, un perseguidor de la iglesia, asesino de su pueblo, y fue llamado a misericordia. ¿Qué te detiene a ti esta mañana para creer a Cristo? ¿Qué te detiene a ti para confesarle, creer y descansar que Él ha perdonado todos tus pecados? ¿Sabes qué dice la Biblia que es? Tu amor al pecado. Pero eso puede cambiar si te arrepientes. Eso puede cambiar si esta mañana tú decides seguir a Cristo, abandonar tu pecado y creer en Él. Y Él ofrece vida eterna. Por favor, arrepiéntete y cree en Él, porque también tengo que decirte que Él no tendrá por inocente a ningún culpable. Sea que Cristo pague por tus pecados en aquella cruz, o sea que tú pagues en el infierno en toda la eternidad. Pero alguien va a pagar por tus pecados, porque Dios es justo. Así que sea que Cristo lo haga, o sea que tú lo hagas en el infierno. ¿Sabes algo? No tienes por qué hacerlo. Cristo lo ha hecho. Cree en Él, arrepiéntete. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.